hablar de este tema, estamos en compañía del doctor Omar Leaños. Él es docente universitario, experto en salud pública. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días. Para lo que usted guste, algo de información. Sea de primer o tercer nivel hospitalario, el sistema de salud está colapsado. Más pacientes de los que pueden atender y sin medicamentos para curarlos. ¿Por qué y cómo es que llegamos a esta situación? Obviamente es un déficit del sistema de salud y eso se hace evidente cuando tenemos epidemias. A pesar de que hemos salido de una epidemia grande como es el COVID, ahora tenemos otra, pero Santa Cruz generalmente o todos los años tenemos varias epidemias. Vamos a salir del dengue y vamos a entrar con el resfrío. Entonces, esos eventos epidémicos donde se requieren más servicios de salud hacen evidente la falla de nuestro sistema de salud. Los pacientes, como se ha visto, tendrían que tener acceso al primer nivel de salud, pero el nivel de salud no atiende adecuadamente por falta de recursos humanos. Atienden 6 horas, no tienen personal de atención. Se supone que el 80% de la población debería acceder al primer nivel. Entonces el paciente, el familiar, cuando no tiene satisfacción en su atención en primer nivel, va a un segundo nivel. El segundo nivel debería resolver casos que el primero no puede. Y entonces se satura el segundo nivel, que de paso es deficitario, e incluso a un tercer nivel. En el sistema de salud está repartido donde el tercer nivel debería atender el 5% de los casos, el segundo nivel el 15% y el 80% de los pacientes deberían ser atendidos en el primer nivel. Estas epidemias hacen evidente la crisis y estamos jugando con enfermedad, con lo que duele. Si alguien tiene algún problema de salud, le duele mucho y quiere que se resuelva ese problema con prioridad. Con 124 millones de bolivianos de déficit, ¿es posible administrar un sistema único gratuito de salud? No, me imagino que es muy poco, no manejo yo muchos recursos, pero hace evidente que los problemas son recursos humanos o recursos materiales. Probablemente para alguna perspectiva es fácil construir centros de salud, hospitales, etcétera, a pesar de que tenemos déficit. A ver, en Santa Cruz solamente, con los 2 millones de habitantes que tenemos aproximadamente, deberíamos tener 17 hospitales de segundo nivel. Y tenemos 5. Y deberíamos tener 30 y tantos centros de salud y tenemos un poquito menos. Pero el problema es que estos hospitales y estos centros de salud están con pocos recursos humanos. Le digo, es fácil construir un hospital donde se lo inaugura varias veces. Tiene mucha inauguración y en la puerta está la placa de quién lo implementó, etcétera, etcétera, y ahí queda. Pero ¿cómo se administran esos centros de salud o esos hospitales? No es cuestión de contratar médicos y punto. Son médicos, son enfermeras, auxiliares de salud, personal de limpieza, personal de administración. Veía acaso un ejemplo solamente, se quejan que la recepcionista me ha gritado. Imagina la situación de un recepcionista donde tiene 20, 30, 40 personas dolidas y tiene que atender porque no puede resolver porque el sistema está totalmente colapsado. Entonces, esos problemas hacen que no funcione con los recursos que tenemos. Estamos viendo hospitales nuevos que están cerrados, otros centros de salud que solamente, como usted decía, atienden 6 horas y hay una necesidad evidente de la población. En su experiencia, ¿por qué se da esto? ¿Hay falta de planificación, de ítems, de recursos, de voluntad? Lo que percibimos en los procesos de las epidemias son falta de ítems. En las 2 epidemias que hemos tenido, las últimas, son falta de ítems. Se contrata un ítem a un médico, una enfermera, etcétera, etcétera, pero se lo contrata por medio tiempo. Y entonces, ese centro de salud va a atender solo 6 horas. Y la salud no es un problema de mañana, es de todos los días. Y el otro elemento que es crucial son médicos que son contratados con condiciones económicas muy precarias. Yo lo sé, soy docente universitario. Para entrar a la universidad, un postulante tiene que rendir todo un examen muy complejo, entra a la universidad, estudia 6 años, después tiene que
quedarse uno como mínimo o 2 años estudiando por su cuenta para acceder a una residencia, tener 3 años más de residencia, salir y que el Estado le pague 2.500 bolivianos. Mejor me voy a vender ropa usada y no pago factura, ¿verdad? Y a ese que le van a pagar 2.500 o 3.000 bolivianos, tiene que poner factura, es un médico independiente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el problema? Es económico. Son ítems, es fácil que traigo 100 ítems, pero medios ítems, y les voy a pagar tanto y después cuando acabe la epidemia se salen. Doctor, no justifica. Para finalizar, los 3 niveles del Estado se han enfrascado en una discusión sobre quién tiene la culpa sobre esta situación. ¿Qué deberían hacer para enfrentarla y resolverla? Yo creo que obviamente la respuesta es planificación entre los 3 niveles. Pero los 3 niveles tienen que preocuparse en generar, en disponer de más recursos económicos para el sistema de salud. No con los recursos que tenemos, me imagino que es el presupuesto más bajo que hay en relación a los otros países. En Bolivia tenemos un presupuesto de salud muy bajo. Entonces, la atención de salud también es muy baja. Los 3 niveles deberían preocuparse a acceder más y la prioridad está probablemente en mejorar los sistemas, no solo en la infraestructura, sino también en los recursos humanos. Ahora, doctor, quiero mostrarle estas imágenes. Nuestro periodista se encuentra en la zona del Plan 3000, donde el gobierno ha instalado carpas, tiendas de campaña para la atención médica, siendo que hay centros de salud que están vacíos o siendo subutilizados en cuanto a horario. José Elio, adelante, por favor. José Elio, lo escuchamos. Nos encontramos en el Plan 3000 para darle a conocer cuál es el informe sobre la situación de la atención a los pacientes con dengue. Aquí han habilitados las carpas, los domos para la recepción de los pacientes, tomarle los datos y que puedan recibir la atención médica en la internación respectiva con el personal médico. Son 90 galenos entre médicos, enfermeras, personal de asistencia y personal de apoyo los que realizan la atención médica respectiva a las personas con síntomas de dengue. Hasta el momento están esperando el cambio de turno que se da a las 8 de la mañana para conocer el estado de salud en detalle de cada uno de los pacientes. Aquí en sala de pediatría hay 7 infantes. Por este lado también es la sala de mujeres. Aquí, debido a que este sector ha quedado prácticamente lleno, se están compartiendo con 3 infantes más. Esta es la sala de mujeres. Hay 3 mujeres internadas y en el otro sector, al otro extremo, es el sector de varones. Hay 2 varones internados. De esta manera es la cantidad de personas que en este momento está recibiendo atención médica, están internadas, reciben todo el tema de los medicamentos, los sueros hidratantes. En este momento mostramos también por este sector los otros médicos que están en cada uno de los sectores respectivos. Hay una ambulancia en la parte de la entrada prácticamente de este campamento aquí en la zona del Plan 3000, y así se desarrolla esta jornada en el tema de la atención médica y los pacientes que se encuentran internados con dengue en este lugar. Gracias, José Elio. Tome en cuenta que va a llegar la lluvia en instantes nada más. Ya está comenzando a llover fuertísimo en esta zona, así que tome sus previsiones porque están sobre el pasto estas carpas. Doctor, para finalizar, cortito su opinión, ¿era necesario esto? ¿Qué se pudo hacer? A ver, lo de las carpas tiene un fin político, es visto para todos, ¿no? Porque deberían hacer funcionar el sistema y no colocar algo que es paralelo, con una propaganda, con una bandera. Es un déficit del sistema. Y yo creo que una decisión es agarrar, hacer funcionar correctamente, generar más recursos para el sistema y no habilitar esto. Porque un paciente debería ser atendido en un centro de salud, no en una carpa. Ese es esencialmente el criterio. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Era el doctor Omar Leaño. Él es docente universitario, especialista en salud pública y estuvo hablando hoy con nosotros. Continuamos con más, el reporte de los datos del tiempo.